Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Esta es una transmisión del sábado 16 de julio a través de la página de un servidor, Genaro Villamil, en Facebook, para comentar, analizar los últimos acontecimientos relacionados con una historia que parecía antigua, enterrada, pero la historia siempre nos reserva sorpresas. Hace apenas una semana estábamos hablando de Luis Echeverría Álvarez, el expresidente vivo con mayor edad en México, que falleció a los 100 años de edad. Falleció impune, falleció solo, falleció sin homenajes de su partido, del PRI, que está enredado con el caso de Alito Moreno, pero que también ayudó a recordar las historias de crímenes, asesinatos, autoritarismo, matanzas que representaron la era de Echeverría. Increíble que a final de cuentas el juicio de la historia y de los que hacemos la historia a través del periodismo o a través del debate público haya condenado finalmente a Luis Echeverría al ostracismo absoluto. Y una semana después, quienes nos habíamos olvidado que estaba vivo Rafael Caro Quintero, encontramos a este hombre que fue una leyenda absoluta en los años 80, uno de los jóvenes integrantes del cártel de Guadalajara, que se hizo famoso no solamente por su habilidad para poder crear y producir una nueva planta de la marihuana que se volvió una sensación en el consumo norteamericano, sino también porque era un hombre excéntrico, un joven excéntrico. Ahorita hablamos de Caro Quintero, pero tenemos que acordarnos que él fue detenido por primera vez a los 29 años de edad. Es decir, que tuvo una impresionante y ascendente carrera criminal en menos de 15 años. Entonces, ese Caro Quintero, que detuvieron en 1985 en Costa Rica, acusado de ser el autor del crimen de Enrique Camarena Salazar, uno de los agentes de la DEA que revelaron la existencia del rancho Búfalo, una extensión de 12 hectáreas, 12,000 kilómetros cuadrados, en Chihuahua, donde Caro Quintero había logrado, con la protección de la Dirección Federal de Seguridad y de algunos elementos del ejército, en pleno valle de Búfalo, de Rancho Búfalo, en Chihuahua, producir hasta 6,000 toneladas de marihuana y contratar a 4,000 campesinos que se llevaron de Sinaloa hacia Búfalo en condiciones muy infrahumanas. Ya casi nadie se acuerda de esa historia. Bueno, Enrique Camarena Salazar, según la historia oficial del caso, Enrique Camarena Salazar se introduce, digamos, al rancho Búfalo como un espía, como un disfrazado de trabajador, y descubre el rancho. La DEA señala que pues, la guerra contra las drogas del gobierno entonces de Miguel de la Madrid era una auténtica vacilada, y entonces pues había que destruir Rancho Búfalo. Y destruyen el Rancho Búfalo en noviembre de 1984, si no están mal mis apuntes. Esa es la historia oficial. En noviembre de 1984 el ejército intervino Rancho Búfalo, de 12 hectáreas de extensión. Se destruyeron muchísimos millones de dólares para el cártel de Guadalajara. Desde entonces, 1985, hace 37 años, para quienes tenemos un poquito más de edad, pues nos acordamos levemente de aquella destrucción de Rancho Búfalo, pero de lo que nos acordamos perfecto fue del escándalo nacional e internacional que se articuló en febrero de 1985,
cuando la DEA anuncia que han secuestrado a Enrique Camarena Salazar y al piloto mexicano Alfredo Zavala. Estos casos se transformaron en una profunda tensión entre Estados Unidos y México. Acordémonos de 1985, febrero de 1985, estaba gobernando Miguel de la Madrid. No habían ocurrido los sismos de septiembre. Era un gobierno muy vulnerable frente a las presiones de Estados Unidos. Existía todavía la Dirección Federal de Seguridad que crearon en la época de Luis Echeverría como secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz y luego como presidente, como un brazo no solamente represor, sino como un brazo articulador del crimen organizado. Es decir, el cártel de Guadalajara, los principales operadores del narcotráfico de los años 80 fueron exagentes de la Dirección Federal de Seguridad, de la Policía Política del Sistema Mexicano, es decir, de la KGB o de la CIA de entonces, de la CIA mexicana. Por supuesto, los agentes de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, estaban relacionados con la CIA. Y por supuesto, la CIA estaba relacionados, al estar relacionados con ellos, con el narco mexicano. Entonces, esa historia que empieza a salir a la luz pública, trae una trama muy interesante porque después de que secuestran a a Camarena y a Alfredo Zavala, Enrique Camarena y a Alfredo Zavala, los hayan muertos en marzo de ese mismo año en un rancho en Michoacán. El gobernador entonces era Cuauhtémoc Cárdenas. La DEA acusa a Caro Quintero de ser el artífice, el autor material intelectual del crimen de Camarena. Y en el seno de la DEA comienza con un nombre clave una operación. Esa es la Operación Leyenda. La Operación Leyenda en la época de los 80s para la DEA era vengar la muerte de Camarena Salazar y traer a la justicia a Estados Unidos a todos aquellos que fueran corresponsables o responsables de el secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar. Eso lo han visto en muchas series de Netflix o de algunas otras plataformas. Es la historia oficial. Pero la Operación Leyenda también se llega o llegó a niveles que ni los propios agentes de la DEA pudieron haber previsto. La Operación Leyenda fue descubriendo, o ya lo sabían, que el tema no era contra Caro Quintero. El tema no era solamente contra el cártel de Guadalajara, el famosísimo cártel de Guadalajara, encabezado en ese entonces por Miguel Ángel Félix Gallardo, ex agente de la Dirección Federal de Seguridad, que también articuló las plazas y repartió lo que fue en la primera configuración de los cárteles de la droga mexicanos. Mandó a su pariente a Ciudad Juárez, estaba Rafael Esparragosa, alias El Azul, que también fue un destacado policía político mexicano, formando parte de esa red criminal, y por supuesto Rafael Caro Quintero, quien ya era entonces uno de los principales estrategas de la producción, distribución de droga de México hacia Estados Unidos, siendo el puente también de la cocaína que llegaba de Colombia, del cártel de Medellín, es decir, del entonces capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. La Operación Leyenda, entonces, no solamente se restringió a Caro Quintero. La Operación Leyenda, en 1990, llevó al secuestro, ya casi nadie se acuerda, del médico Humberto Machain. El médico Humberto Machain fue señalado como uno de los artífices o autores de la tortura y de mantener vivo a Enrique Camarena Salazar en aquella casa de seguridad en Guadalajara.
El asunto se volvió un escándalo binacional porque los agentes norteamericanos, violando la soberanía del país, secuestraron al doctor, lo llevaron ante la justicia norteamericana y lo acusaron de ser el operador de que Kiki Camarena resistiera. ¿Por qué lo torturaron? Esa es la pregunta. Bueno, ya el caso de Machain forzó a una tensión entre el gobierno de Salinas, ya era Salinas de Gortari el presidente, ya había Salinas de Gortari detenido a Miguel Ángel Félix Gallardo, ya se había desaparecido la Dirección Federal de Seguridad desde 1985 bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, siendo secretario de Gobernación Manuel Bartlett. La DEA, por cierto, señala a Manuel Bartlett también como parte de la Operación Leyenda, pero bueno, a él nunca lo han enjuiciado, ni lo han sentenciado a nada. Pero bueno, aquí están en las redes mencionando todo el tiempo a Manuel Bartlett, pues porque les conviene pegar de alguna manera al gobierno de López Obrador. Para no desviarnos de la historia, la Operación Leyenda llegó también a señalar y a entender, según los propios exagentes de la DEA, que Enrique Camarena Salazar no solamente descubrió Rancho Búfalo, Enrique Camarena también descubrió algo mucho más delicado: la relación de la CIA con el narco mexicano, con el narco colombiano y con la contrarrevolución nicaragüense, la contra al entonces gobierno sandinista que había ganado la revolución en 1977-78. Es decir, la CIA estaba armando a la contra nicaragüense con dinero del narco. ¿Y de dónde obtenían las armas? Las armas las obtenían de un gobierno y de un régimen que el propio Estados Unidos había condenado por terrorista, de Irán, de los ayatolas de Irán. Por eso, el escándalo Irán-Contras es un escándalo que todavía está vivo, porque además, mientras estén vivos personajes como Rafael Caro Quintero, como el propio, al que ya casi nadie menciona, José Antonio Zorrilla Pérez, que está liberado después de ser detenido, esa historia está viva. Están vivos quienes fueron testigos y operadores de esa parte. Incluso hubo un exagente de la CIA, Phil Jordan, quien escribió que el asesinato de Enrique Camarena fue ordenado por la CIA, no por Caro Quintero, y que el ex agente de origen cubano, Félix Ismael Rodríguez, el mismo que estuvo detrás de la muerte de Ernesto el Che Guevara en Bolivia, fue el autor material del crimen de Camarena, según este agente Phil Jordan, quien escribió un libro de memorias y ha sido citado en varias ocasiones. En esta trama estaban involucrados, por supuesto, Juan Ramón Mata Ballesteros, el narco hondureño que fue el contacto de la CIA con los cárteles mexicanos de la droga y con el cártel de Medellín. ¿Qué sabe o qué se acuerda o qué dirá Rafael Caro Quintero si es extraditado a Estados Unidos y surge esta historia? No lo sabemos. No sabemos incluso por qué está vivo Rafael Caro Quintero, 69 años de edad, 28 años en la cárcel, 29 años de vida delictiva en ascenso, y desde 2013 a la fecha, casi 10 años, unos 9 años, pues fugado de manera formal. Es decir, la historia ya reciente del caso Camarena y del caso sobre todo Caro Quintero es que en agosto del 2013, en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto, un juez federal determina la liberación de Rafael Caro Quintero por un tecnicismo jurídico que fue utilizado a su favor, que no fue acusado o enjuiciado por el fuero local, sino por el fuero federal. Entonces,
le otorgan un amparo, esa misma noche prácticamente desaparece del penal donde estaba, y entonces comienza otra etapa de la guerra de las drogas, de la guerra de las drogas, lo pongo entre comillas, porque no es ninguna guerra, es más bien una estrategia de dominio colonial o imperialista, para volver a atrapar a Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero, si ustedes recordarán, dio algunas entrevistas ya fuera de la cárcel, ya escondiéndose. Una se la dio a la periodista Anabel Hernández, se fue transmitida en la revista Proceso, y otros a otros medios diciendo: yo no soy el autor del asesinato de Enrique Camarena, yo estuve ahí presente, pero no soy el autor. Yo no me dedico al narco, y también yo soy un hombre pobre, que pues no tiene con qué vivir. Parece que de 2015 a la fecha, Rafael Caro Quintero sí se volvió otra vez un hombre del crimen organizado, pues porque, pues como los mafiosos de Sicilia o de las series de mafiosos, pues uno nunca puede abandonar lo que es. Y Caro Quintero, junto con su sobrino que se denomina o se llama, es importante el nombre del sobrino, Ismael Quintero Arellanes, y su hermano fundaron un nuevo cártel llamado el Cártel de Caborca. Caborca es una ciudad de Sonora, parece, según las filtraciones que se han dado el día de hoy de los documentos del expediente de Estados Unidos contra Caro Quintero, que Caro Quintero expandió su influencia del norte de Sinaloa a Chihuahua, al Estado de México, por supuesto a Sonora, a la Ciudad de México, a Quintana Roo y a Guerrero, haciendo una alianza, su cártel de Caborca, con grupos pues enemigos del cártel de Sinaloa, como son la Línea de Ciudad Juárez, el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el principal, digamos, adversario, según la narrativa oficial del cártel de Sinaloa, que según la narrativa oficial también está dirigido ahora por los hijos del Chapo Guzmán, quien está preso en Estados Unidos y sentenciado. Esa supuesta disputa entre los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán, Loera, el Chapo, y Rafael Caro Quintero, el príncipe, aquel príncipe de la segunda etapa de la droga, se habrían pues confrontado por esta expansión del cártel de Caborca. Penilei Ramírez, una reportera que tiene fuentes en Estados Unidos, escribió el día de hoy que Caro hizo acuerdos con parientes del Chapo y del Mayo al salir en 2013, pero luego su sobrino y su hermano se aliaron con la Línea y con el cartel Jalisco Nueva Generación para rivalizar en las rutas y el poder del cártel de Sinaloa. En 2018, cita Penilei Ramírez, la Fiscalía de Estados Unidos actualizó las acusaciones contra Caro Quintero. Se le acusa también de introducir 4.500 kilogramos de coca, más de 5.000 de marihuana, 5 toneladas, frente a alguien que pudo producir 600 toneladas, pues prácticamente no es nada. Y 20 kilos de metanfetaminas, frente a lo que mueve de metanfetaminas el cártel Jalisco Nueva Generación, esto es nada, según las cifras oficiales. Pero también se le está acusando por el acceso de uso y trasiego ilegal de armas, por asociación delictuosa y conspiración para asesinato. Se dice que este último de los cargos, que por los cuales Estados Unidos está pidiendo la extradición de Caro Quintero, podría ser el caso de Enrique Camarena Salazar. Pero el hecho ya, digamos, clave en esta historia es que más allá de la leyenda de Caro Quintero y más allá de la operación leyenda de la DEA contra todos aquellos responsables de el crimen, tortura y secuestro de de Enrique Camarena Salazar, el hecho mismo es que esta historia la adelantó con muchísima antelación un periodista mexicano al que quiero hoy rendir homenaje porque creo
que tenía razón y por eso lo mataron. El periodista Manuel Buendía, asesinado en mayo de 1984, el autor de una columna muy leída en ese momento y muy seguida por muchos, llamada La Red Privada, anticipó en algunas de sus columnas que la CIA, acuérdense que los que no se acuerdan, uno de los temas fundamentales de Manuel Buendía en sus columnas era la presencia de la CIA en México y en América Latina. La CIA se había aliado al narco y estaba vinculada no solamente con el narco colombiano o el narco del Centroamérica, sino con el narco mexicano. Pero también lo que llegó a saber Manuel Buendía fue incluso la existencia de Rancho Búfalo, el rancho que da origen a la historia de la venganza de Caro Quintero en contra de Enrique Camarena Salazar. ¿Qué más sabía Rafael Buendía? También el crimen de Buendía está relacionado con el de Camarena, es decir, lo asesina o lo manda a asesinar solamente José Antonio Zorrilla Pérez, entonces el director de la Policía Política Mexicana, o fue una orden de la CIA, de la Central de Inteligencia norteamericana. Esta es la parte de la leyenda que hay que replantear. Y sobre todo replantear la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas, tantito le rascamos a la historia del Chapo y ahora, sobre todo, y gracias a que está vivo, a la historia de Caro Quintero, es una auténtica farsa. La guerra contra las drogas, lanzada por Richard Nixon en 1973, es una estrategia imperial, no es una estrategia de salud y mucho menos una estrategia para proteger a los jóvenes de la droga. Porque desde 1973 a la fecha, el consumo, la diversificación, la producción de drogas para consumo humano, de drogas naturales, artificiales o de laboratorio, se ha multiplicado. Se ha multiplicado a tal grado que sigue siendo un gran, enorme comercio mundial y sobre todo un gran comercio internacional hacia el mercado consumidor más importante del mundo todavía, que es Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que busca Estados Unidos con otra vez estirar la liga y otra vez que retornemos a esta historia? Son preguntas que hay que hacerse a la luz de la detención de un personaje como Rafael Caro Quintero y de una historia que evidentemente es una historia coja, porque solamente tenemos la versión que los Estados Unidos quieren que tengamos. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso imperial que ha subyugado a naciones y las ha metido en unas guerras terribles de control por las rutas, de cooptación, de corrupción y de asesinato de miles de personas inocentes. Esa ha sido la guerra contra las drogas en México, desde la época de Miguel de la Madrid, pero sobre todo desde la época de Felipe Calderón a la fecha. No podemos tampoco obviar que Chapo Guzmán está preso en Estados Unidos, está siendo ya sentenciado, pero también está preso quien supuestamente lo iba a combatir y a eliminar como titular o jefe de un cártel. Estoy hablando de Genaro García Luna, el jefe de la policía en la época de Felipe Calderón, que tuvo no solamente un poder estratosférico, sino que fue, a final de cuentas, el heredero de los vínculos que entonces y antes tuvo la Dirección Federal de Seguridad con el narco, y él se vuelve el superpolicía, pero también el vínculo con el narco. Esta historia hay que replantearla y creo que eso es interesante de revisar los hechos a la luz de los acontecimientos recientes. En fin, no me voy a extender más, les quería yo platicar esta historia, poner en contexto, sobre todo para quienes son muy jóvenes,
y les recomiendo que ahorita sintonicen el concierto de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio en el canal 14. Voy a revisar a quienes nos han mandado saludos. Francisco Zambrano, muchas gracias por extrañarnos en estas pláticas. Yo también extraño este tipo de ejercicios. Paula Figueroa, gracias. A todos los que se sumaron y se han sumado, les agradezco mucho. Dice Ignacio Castillo Dueñas, saludos, que es muy buena la aclaración que hizo. También a Irma Estela, muchas gracias, me recuerda a los compañeros de Abarlovento Informa, y también me está escribiendo Andrés Plácido, que me agradece el punto de vista. ¿Quién es el verdadero culpable? Bueno, ¿el verdadero culpable de qué? ¿De la guerra contra las drogas o del crimen contra Enrique Camarena Salazar? A ciencia cierta, yo no sé, pero la historia que nos han contado solamente de que Caro Quintero, con sus excentricidades y su sed de venganza, mandó a matar a Camarena Salazar, no me la creo. Es decir, no creo que solito, Rafael Caro Quintero haya logrado esto. Irma Estela Cuata Domínguez dice, al periodista lo mandó matar el presidente de ese tiempo, Miguel de la Madrid. Zorrilla Pérez, o sea, José Antonio Zorrilla Pérez fue el chivo expiatorio, dice Irma Estela Cuata Domínguez. Está hablando del caso de Manuel Buendía. Mari Carmen Ortiz nos manda saludos. Eugenio Romero Noyola. Pues muchas gracias. Nos vemos de todas maneras también el día de mañana domingo para nuestro resumen semanal. Feliz sábado, feliz noche. Gracias.